Antes de iniciar, voy a pedir que tomemos un momentito para orar unos por otros. ¿Por qué? Porque, como dijera hace muchos años el gran evangelista Dwight D.L. Moody, él dijo: la escritura no fue hecha para tu información, sino para tu transformación. ¿Sí? Y cambio, pues siempre es a veces un poquito incómodo, ¿verdad? Hacer modificaciones, intentar algo nuevo, no es lo que normalmente quiere nuestra carne. ¿Cuántos ya descubrieron eso? Y sin embargo, cambio es la constante cuando uno sigue a Cristo. Sí, porque mire, Dios está en los cielos y Él es perfecto, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entonces, en esta relación entre Dios y yo, alguien tiene que cambiar. ¿Quién cree usted que va a ser? Voltee con su vecino y pregúntale: ¿quién crees que va a ser? Y si le dice tú, dígale iguanas ranas, ¿verdad? Así es. Entonces quiero que oremos unos por otros, porque mi objetivo aquí es exponerte la palabra de manera que eso te introduzca a cambios, te introduzca a lo que Dios está haciendo en tu vida, te introduzca a los propósitos de Dios, que son diferentes a los propósitos de uno. Y gracias a Dios, porque los de Él siempre son mejores, ¿sí? Pero va a ser un desafío para tu compañero. Entonces te voy a pedir que ores con la persona que está a tu lado. ¿Está bien? Padre, te pido por mi hermana, te pido por mi hermano. Hoy, Señor, vamos a escuchar tus palabras, y tus palabras están llenas de vida. Y tus palabras, Señor, nos impulsan, Señor, a una transformación. Y por lo tanto necesitamos tu ayuda. Ayúdale a mi hermana, ayúdale a mi hermano, llénale de fe, Señor, para que pueda recibir la palabra implantada con mansedumbre y que ésta haga su efecto en su vida. Y todo para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Oró con fe. Magnífico. Siéntese, por favor. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Y vamos a empezar nosotros con algo que es muy conocido. ¿Cuántos de ustedes se saben o en algún tiempo en el pasado se supieron lo que se conoce como el Padre Nuestro? ¿Alguien aquí lo conoce? Sí, bueno, el Padre Nuestro yo lo aprendí a repetir con excesiva rapidez. Amén. Sí. No es la mejor manera, ¿de acuerdo? Sino que nosotros queremos descubrir qué hay en esta oración que es tan clave para nosotros. Obviamente no podemos verlo todo, ¿sí? Pero quiero empezar aquí porque orando y meditando esta mañana, el Señor me impresionó nuevamente con un pasaje del Antiguo Testamento donde el Señor les dice: miren, yo los rescaté de Egipto y yo soy diferente a todo lo demás que hay. Dice, por lo tanto, ustedes van a ser diferentes a todo lo demás que hay. Y lo leí en Levítico. Levítico no es el libro más popular de la Biblia, ¿verdad? Sí, a la gente le gusta leer los salmos y otras cosas, pero dice así: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Dice, sean pues santos porque yo soy santo. ¿Qué es esto de santo? ¿Es el cumplimiento de una serie de reglas que alguien estableció? ¿Eso es lo que define santo? No, la palabra santo se refiere a alguien que es completamente aparte, a alguien que es de una exclusividad. Cuando Dios dice que Él es santo, significa que no hay absolutamente nadie como Él. Yo sé que esto es muy básico, pero quiero que empecemos por aquí. Cuando nosotros tenemos algún contacto con Dios, nosotros empezamos a descubrir lo que dice Apocalipsis 4. No quiero que lo busque. Donde adoran a Dios sobre una base, dice: digno eres, Señor, de recibir todo el honor y toda la gloria,
porque tú creaste todas las cosas y por tu deleite o por tu deseo o porque tú quisiste, existen. O sea, tú existes porque a Dios le dio gusto que tú existieras. Y si no, tú no existirías. Tú y yo no somos autoexistentes, autologrados, autoproducidos. El Salmo 100 dice que somos ovejas de su prado. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y eso cambia dramáticamente todas las cosas, porque yo fui hecho. Y eso significa que yo soy propiedad de alguien en la manera más absoluta posible, porque no es como que yo compré algo, ¿verdad? De que yo compré, no sé, este teléfono que traigo aquí y por lo tanto es mío. No, es muchísimo más que eso, porque Dios no me compró en una tienda, Dios me hizo. Y Dios no me hizo como se hace, vamos a decir, una prenda de ropa donde tomo tela, hilo y botones y lo junto todo en cierta manera y tengo una camisa. No, Dios me hizo de la nada. Y eso necesita pasar por nuestra mente de manera regular, porque nos ubica. El mundo, la vida, las tareas, los afanes nos tienen todos absorbidos. Ya andamos ocupados en mil y una cosas y se nos olvida que fuimos hechos de la nada. Si quieres aprender una frase dominguera, ¿verdad? El término formal es ex nihilo, que significa de la nada. O sea, y les voy a contar un pequeño chiste para que me entiendan, ¿verdad?, la magnitud de esto. Un grupo de científicos, después de mucho trabajo y mucha investigación, encontró la manera de hacer un ser humano con tierra. Y fueron con Dios y le dijeron, ya no te necesitamos. Nosotros ya sabemos hacer a un ser humano con barro, con tierra. Y Dios dijo, wow, qué impresionante, qué logro. ¿Me lo pueden mostrar? Claro que sí, con mucho gusto. Y empezaron ellos a agarrar la tierra, el barro, ¿verdad? Y Dios les dijo, momento, usen su propio barro. Yo existo, déjame te lo pongo en mexicano, por el capricho de Dios, porque se le ocurrió a Dios, porque le dio la gana que yo existiera. Eso me tiene que ubicar. El único que no fue hecho por alguien es Él. Él es desde antes de que hubiera nada. Me preguntaron unos jóvenes en la escuela que tenemos, dice, bueno, pastor, pero ¿quién hizo a Dios? No, dije, Dios hizo el quién. Se me quedaron viendo así. Bueno, pero ¿cuándo empezó Dios? No, le dije, Dios inventó cuándo. Dios existía cuando todavía no había cuándo. Sí, pero ¿de dónde salió? No, Dios hizo dónde. Bueno, pero cuando no había nadie y estaba todo el vacío. No, le dije, Dios hizo el vacío. Ya se te empezó a calentar un poquito la cabeza. DVD. ¿Por qué? Porque Dios no fue hecho. Él es la fuente original de absolutamente todas las cosas. Y tú eres la cúspide de su creación. Pero eres creación. No eres autocreado. No te hiciste a ti mismo. ¿Me explico? Cuando Dios dice que Él es santo, Él dice, yo soy completamente aparte de todo lo que hay. ¿Por qué? Porque todo fue hecho y yo no. Porque todo depende de alguien y yo no. Y en eso Él es completamente, absolutamente singular. Y hasta que el ser humano entiende eso, no puede entender realmente nada bien. Como dice mi hija, dice, papá, la Biblia empieza con en el principio creó Dios todas las cosas. ¡Boom! Dice, si no entiendes eso, tira la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la base de todo. Yo fui creado, tú fuiste creado, todo fue creado, Él no fue creado. Debo mi existencia
el latir de mi corazón, ¿sí?, el movimiento de mis partículas subatómicas, a su poder sosteniéndolo todo. Mi dependencia, el borracho que está maldiciendo a Dios debe el aliento con el que maldijo a Dios del Dios que se lo dio. ¿Me comprendes? Tal es nuestra necesidad absoluta de Él. Entonces, cuando Dios dice yo soy santo, nosotros quedamos asombrados. Por eso los ángeles en el libro de Isaías, cuando él vio la visión y todos los querubines, estos seres fantásticos y terribles, llenos de alas y llenos de ojos y llenos de gloria, ¿verdad?, y caen postrados y dicen: santo, santo, santo es el Señor. No hay nada, no hay nadie como Él. Él es absolutamente, totalmente aparte de todo lo que existe, porque todo lo hizo Él. Ayúdanos, Padre, a detenernos y a darnos cuenta con quién estamos tratando, a quién nos estamos atreviendo a dirigir nuestra voz, a quién estamos siguiendo. Ayúdanos, Señor, porque la vida nos envuelve, la vida nos confunde, la vida nos distrae y perdemos de vista lo más importante, lo más elemental. Y lo impresionante en este pasaje en particular es que Dios dice: por cuanto yo soy así, ustedes van a ser diferentes a todo el resto del mundo. Ustedes no van a ser como todo mundo. Ustedes no se van a parecer al mundo que los rodea. Ustedes no van a buscar las cosas que este mundo busca. Ustedes no van a tener la mentalidad que este mundo tiene. Así como yo soy completamente aparte, completamente diferente, ustedes también. Y nos incluye, ¿sí?, nos hace parte de lo que Él es. Es increíble. Digo, piensa en el privilegio tan extraordinario de que Dios nos ha considerado a nosotros dignos de estar asociados con Él. Esto es vital. Eso es lo que vemos en el Padre Nuestro, porque empieza Jesús orando una oración por la cual la gente lo quería apedrear. Ahora, nosotros estamos tan acostumbrados al Padre Nuestro, ¿verdad? Y todo mundo y su abuelita lo dice y lo dice rápido, ¿verdad? Pero para un judío, que un ser humano se parara y dijera Padre, era razón para apedrearlo. Los hebreos nunca le llamaban a Dios Padre a nivel individual. Lo llamaban el Padre de la nación, aunque realmente aún eso también se detenían, porque Abraham, ¿verdad?, era el Padre de la nación. Ellos entendían la singularidad de Dios y atreverse a decir Dios es mi Padre, pues se lo dijeron a Jesús: cuando tú llamas a Dios tu Padre, te haces igual a Dios. Y levantaban piedras para matarlo. Era cosa seria. Interesantemente, ¿saben dónde es el primer lugar donde Jesús hace esto? Cuando tenía 12 años. Y se le perdió a su papá y a su mamá. Y termina 3 días en el templo con todos los eruditos y toda esta gente, ¿verdad?, los super wow del judaísmo. Y están maravillados con este muchachito, su inteligencia, sus preguntas, ¿verdad? Y entonces cuando llegan José y María y pues le reclaman, ¿verdad?, como lo haría cualquier mamá mexicana, ¿o no? ¿A poco no? Tu hijo está en peligro de morirse, lo salvas y luego lo matas. Porque así hacemos los seres humanos. Entonces le reclaman: ¿qué hiciste? Y hemos vivido una angustia de todos estos días. ¿Por qué no? Y él voltea y dice: ¿qué no te das cuenta que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Eso era digno de que lo lapidaran, de que lo mataran a pedradas. Ahora, esta escena aquí del Padre Nuestro sucede un día que los discípulos, ustedes saben lo que Jesús hacía, ¿verdad? Se levantaba en la mañana súper temprano y se les escapaba.
Y a la hora, a las 2 horas, los discípulos, ¿verdad?, abrían los ojos y entonces volteaban y otra vez, ¿dónde está Jesús? Ya se nos desapareció. Y ahí andan buscando y lo encuentran detrás de un matorral, lo encuentran detrás de una peña. Y dígame una cosa, ¿alguna vez has entrado a un cuarto donde alguien está orando y tú no sabías? Y abres la puerta y entras y está alguien así. ¿Qué haces tú? Te paralizas. O sea, tú respetas aquello, no quieres hacer ruido. Y le pasó lo mismo a ellos. Esto lo puedes leer en Lucas 11. Pero cuando lo ven y lo encuentran, pues se esperan y se esperan. Y cuando él termina de orar, le preguntan: Señor, ¿por qué no nos has enseñado a orar a nosotros? Ahora déjame, esto es un pequeño paréntesis pastoral, pero es muy útil. ¿Por qué creen que Jesús se tardó tanto en enseñarles a orar? Digo, ¿no hubiera sido lo primero? ¿No es lo primero que enseñamos en los cursos nosotros de nuevos creyentes? Lo primeritito que le enseñamos a la gente es cómo orar. Y sin embargo Jesús les había enseñado de todo menos a orar. ¿Por qué? Mire, si yo paro aquí la prédica y te dejo meditando en eso, ya fue muy buena prédica. El problema es que todo el mundo cree que sabe orar. Vete afuera con una persona que vive una vida inmoral y no, yo le pido mucho a Dios y Dios a mí me hace muchos milagros. ¿Verdad? ¿No han oído eso? ¿Sí? Y a veces nosotros hablamos igual que ellos. Aguas. Y cualquier gente de cualquier religión o sin religión, todo el mundo cree que sabe orar. Y es muy difícil enseñarle algo a alguien que ya cree que sabe. Entonces Jesús no les enseñó porque eran judíos y los judíos oran mucho, ¿verdad? Yo he estado entre comunidades judías tanto de este lado del charco como en Israel y oran y oran y oran y oran y repiten y dicen y esto y lo otro y súper apasionados. Entonces Jesús no tenía nada que enseñarles porque ellos creían que sabían. Pero, diga conmigo, pero ellos no tenían los resultados que él tenía. Ellos no tenían el carácter que él tenía y su pureza. Y ellos poco a poco se fueron dando cuenta: nosotros oramos mucho, los fariseos oran mucho, pero nosotros no somos como él es, ni vemos las respuestas que él ve. Y yo creo que aquí la pregunta fue: ¿cómo oras tú, Señor? Por primera vez podían aprender. Yo me pregunto si nosotros que somos cristianos y que ya sabemos mucha Biblia y mucho cristianismo, no estaremos en un lugar parecido, donde el Señor no nos puede enseñar porque ya tenemos tantas opiniones. Yo quiero animarle, no opine y no sepa, pregunte. ¿Sí? Vamos a dejar que el Señor nos enseñe lo que no sabemos. No nada más, yo ya sé esto, amén, gloria a Dios, sí, pero vamos a lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Y cuando Jesús les empieza a enseñar, lo primero que hace es incluirlos en el privilegio que solo Él tiene. Y les dice: cuando oren, digan Padre. Pero eso no se vale. Ustedes digan Padre. Pero es que nos van a apedrear. Ustedes digan Padre. Y nos introdujo en su lugar de privilegio. Nosotros oramos desde ese lugar donde Dios nos ha recibido como hijos. No porque nosotros lo logramos, no porque nosotros lo produjimos. Él nos engendró en el momento que creímos en Jesús. Y desde ese momento nuestra posición es totalmente diferente. Escúchame, iglesia, deja de pensar que cualquier doña Chencha en la calle, de que cualquier Juan Pérez puede orar, porque no puede orar. Digo, puede decir palabras y puede tratar de que Dios lo oiga, pero él no tiene el lugar y él no tiene el privilegio y él no tiene la relación que a ti y a mí se nos ha concedido. No hay nada que ver entre ti y el resto de este planeta. ¿Me estás escuchando? Sean santos, sean aparte, sean diferentes, porque yo, el Dios que los salvó, el Dios que los redimió, yo soy aparte y diferente. Somos un pueblo especial,
completamente separado de las naciones, pero ahora nos toca a nosotros hacer eso efectivo. Por eso la siguiente parte de esta oración es: santificado sea tu nombre. Es la primera petición que Jesús hace. Ahora, esto es importante porque Jesús nos está llamando a vivir nuestras vidas en base al hecho de que Dios es completamente algo aparte. Y yo escribí unas cosas al respecto que luego quiero desarrollar, pero entonces la primera parte de nuestra oración es esta certeza de que le pertenezco a Dios. Ahora, yo veo que mucha gente somos muy inseguros porque es que no he leído la Biblia, y es que esto, y es que lo otro. Tú no estás en Cristo porque leíste la Biblia. Tú lees la Biblia porque estás en Cristo. Es al revés volteado, ¿sí? Y tú no entraste a esto, y tú no fuiste aceptado por Dios como hijo y heredero porque tú hiciste algo, sino porque Él hizo algo. ¿Me comprende? ¿Sí? Pero eso que Él ha hecho tiene consecuencias. La segunda cosa, esto de santificado sea tu nombre, es un corazón cautivado con la singularidad de Dios, de que no hay nadie como Él, y tú lo has comprobado, y es lo que define tu vida. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque somos mexicanos. Ustedes saben que los mexicanos somos los más humanos de toda la humanidad, ¿verdad que sí? Los mexicanos somos una cosa especial. Y como todo el resto de la raza humana, nosotros pensamos que Dios se trata de cómo salgo adelante en mi vida, de que Dios se trata de cómo resuelvo esta situación que me está afectando, de cómo me libro de esto que estoy sufriendo. Entonces nuestro concepto como mexicanos y como seres humanos es: Dios, ayúdame. Dios, ¿por qué permites que pase esto? Dios, pues ¿dónde estás? Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como el mundo vive, pero tú ya no eres parte de eso. O sea, tú no puedes seguir operando en ese mismo lugar donde opera todo el mundo, porque tú estás en un lugar diferente, en una relación diferente, porque tú has sido aceptado como hijo. Tú tienes el privilegio de decir Padre, que nadie más puede decirlo. Y yo sé que la gente dice: no, es que mi tata Dios y mi padre Dios, que se callen la boca, no saben de lo que están hablando. Solo los redimidos pueden atreverse a decir semejante palabra. Cambia totalmente. Entonces yo ya no soy el que: ay Señor, es que esto, y es que mi hijo, y es que tengo esta situación, y es que cómo voy a pagar la renta, y Señor, por favor, sáname la rodilla, y Señor, tengo esta necesidad, y estamos a duro y duro y duro. Y así es como la gente de afuera cree que Dios es, que Dios existe para resolver mis necesidades. Ahora, no me malinterprete, Dios es muy bueno y muy generoso, y Él hace toda clase de cosas buenas a nuestro favor, ¿sí? Pero nosotros ya entendimos de que eso no es de lo que se trata. Y aquí empieza el primer cambio fundamental de tu vida. Porque si todo lo que hay en tu conexión con Dios es: necesito esto, necesito aquello, y Señor, este problema y el otro, entonces todavía estás operando donde estabas y no donde estás. Y por eso tu vida no difiere tanto de la de los demás, porque estás operando como ellos. Pero Dios quiere llevarte al lugar donde te dice: sé completamente aparte. Me gusta como lo dice la traducción, la Nueva Versión Internacional. Déjame te leo lo que encontré aquí, padrísimo. Dame un momentito. ¿Dónde estás? Me encantó en Deuteronomio, creo que es el 4. No, el Deuteronomio 7, verso 6. Anótalo porque es un pasaje importante para nosotros, pero lo dice así en la Nueva Versión Internacional. Dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Posesión exclusiva.
de nadie más, completamente suyo y únicamente suyo. ¿Sí? Y ahí es donde entra el problema, porque nosotros le revolvemos, ¿o no? ¿Verdad que sí le revolvemos? ¿Sí? A ver, todo el mundo está muy silencioso. Yo pensé que había gozo en la casa de Dios. Hace ratito ustedes estaban casi echando maromas y ahorita están uso exclusivo. Ahora, te voy a enseñar algo que va a requerir que tú me prestes atención. Si quieres, bájale tantito aquí o mejor apágale, porque quiero que pienses conmigo. Si lo puedes parar. Escúchame bien, escúchame atentamente, porque quiero que pienses. La Biblia dice que Dios es luz. Muy bien. Ahora, todos nosotros debemos de saber que la oscuridad no es algo. La oscuridad es la ausencia de algo, ¿correcto? La oscuridad es la ausencia de luz. Y aunque la oscuridad en realidad no es nada, le tenemos miedo a la oscuridad. Aunque no es nada. No hay nada ahí, es simplemente la ausencia de algo. Y le tenemos miedo porque sabemos que la oscuridad es peligrosa. ¿No es cierto? O sea, si tú entras en un cuarto y de repente se va la luz y está nublado, no hay estrellas, no hay luna, no hay nada, y está totalmente oscuro y no puedes ni siquiera ver tu mano enfrente de tu rostro, te da un poquito o un mucho de miedo. Los niños le tienen miedo a la oscuridad con justa razón, aunque dices, pero la oscuridad no es nada, pero es peligrosa. Ahora, Dios es luz. Bueno, déjeme explico algo. Entonces, repito, la oscuridad es la ausencia de luz. Ahora, Dios es luz, ¿sí? Y Dios es bueno. Lo malo no es algo, es la ausencia de algo. Es la ausencia de bueno, ¿sí? Es la ausencia de Dios. Y mi pregunta es esto: si le tenemos miedo a la oscuridad, que no es nada porque es la ausencia de luz, ¿por qué no le tenemos miedo a la ausencia de Dios en nuestras vidas? Yo me empecé a dar cuenta cuántas partes de mi vida Dios no estaba presente. Cuánta ausencia de Dios había en cuántos elementos de mi vida, de mi diario caminar, de mis relaciones, de mi pensamiento, de mi entretenimiento. En cuánto de ello Dios no estaba presente. Mi pregunta es, ¿por qué no nos da miedo? La oscuridad es en efecto peligrosa, pero lo más peligroso que existe es la ausencia de Dios. El problema de los creyentes no es que nosotros no amemos a Dios y no es que no le pidamos a Dios. El problema es que tenemos un montón de lagunas donde Dios no lo incluimos, donde Él no está. Y estamos perfectamente contentos de tener a Dios en ciertas cosas y no tenerlo en otras cosas. Y el problema, mis amados, cuando yo empecé a descubrir esto, me acuerdo que lo compartí con un grupo de mi gente, y uno de ellos, que es un pastor de una de nuestras misiones, vino conmigo un par de días después, bien quebrantado. Me dice: pastor, me empecé a dar cuenta cuánta falta de Dios hay en mi caminar. Aquí es donde hace la diferencia. No sé si me pueden cambiar el micrófono porque está entrando y saliendo. Por favor. ¿Me están captando lo que estoy diciendo? Cuando compras algo, cuando tomas una decisión de tus vacaciones, cuando prendes la tele para ver una película, cuando vas a llamarle la atención a un hijo que hizo algo malo, ¿cuántas cosas en tu día y Dios no es tomado en cuenta? Piensa en lo siguiente. Vamos a volvernos al huerto de Edén, ¿sí? En los pocos minutos que me quedan. Están Adán y están su mujer
¿verdad? Ahora, ¿cómo fue hecho el hombre? Pues Dios hizo una forma de barro y luego le sopla y el Espíritu de Dios entró en el hombre y por eso se convirtió en ser humano. Adán tenía a Dios adentro, Eva tenía a Dios adentro. Viene la víbora, ¿verdad? Le dice, no, tú puedes comer de esto, no hay problema, lo que pasa es que Dios pues te está privando de algo. Y a mí lo que me impactó es que si Eva tenía a Dios adentro y tenía acceso sin límites a Dios, ¿por qué no volteó y le preguntó, oye Señor, me están diciendo esto y no sé, estoy confundida? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no volteó para adentro y le dijo, Señor, ayúdame porque no estoy segura qué hacer? Lo que pasa es que básicamente los humanos dijeron, no te metas. En esto yo sé lo que quiero hacer. En esto yo tengo ya mis propias ideas al respecto. No te metas. Y esa fue la caída. Y yo me di cuenta que hay muchos elementos de mi vida donde yo simplemente ignoro a Dios. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que siento, yo sé la cosa que me está afectando. No te metas. Pero Dios dijo, no, es que yo soy completamente santo y ustedes los redimí para mi uso exclusivo. No hay espacio para esa oscuridad. No hay lugar para cosas en mi vida donde Dios no está. ¿Me están siguiendo? Entonces esto cambia completamente la manera en que nosotros entendemos la vida. Esto cambia completamente cómo nosotros funcionamos. Ahora, no me queda mucho tiempo, así que quiero llegar a la aplicación de todo esto. Romanos 12:2, un pasaje que todos conocemos, dice, después de decirnos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, un sacrificio era totalmente para el Señor. Un holocausto se quemaba todo el animal, no había nada para nadie más, uso exclusivo. Y luego Dios dice, no se amolden a la cultura que les rodea, no se amolden al pensar y al funcionamiento del mundo en el cual ustedes se encuentran. Dice, sino transfórmense. Diga conmigo, transfórmate por medio de la renovación de cómo piensan. Y ahí es donde entra el cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi pensamiento parte del hecho de que yo soy para uso exclusivo, de que yo estoy parado en un lugar de privilegio, porque yo soy hijo, no soy extraño. No estoy aventando telegramas al cielo para ver qué me cae. Yo tengo acceso a la casa, yo tengo acceso al corazón de mi Padre, yo tengo su oído. ¿Sí? Entonces eso cambia totalmente mi manera de pensar y empiezo a renovar cómo yo entiendo las cosas. Y yo voy a tener un asunto, vamos a decir que es un asunto difícil, vamos a decir que es uno de los problemas que se presenta en la vida, y mi primer instinto es yo volteo con el Señor. Fíjese, estábamos mi esposo y yo platicando hace unos días de que estamos viendo un área de peligro en muchos creyentes jóvenes que están muy entregados y que quieren servir al Señor, pero a la hora de necesitar fe les falta. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos. Todos mis hijos debieran haber muerto, cada uno en su diferente circunstancia. Mi hija Rebeca, cuando estaba en el vientre de su madre, unas amenazas de aborto tremendas, y esto volvió a nuestra memoria porque precisamente estábamos tratando con un par de muchachas jóvenes que traían amenaza de aborto, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando nosotros nos damos cuenta que mi esposa está embarazada y que tiene una amenaza de aborto severa y que la tenemos que encamar, y yo me enfrento, ¿verdad?, a la situación imposible. Lo primero a lo que volteamos era, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días, que está en el libro de Éxodo, y pum, de ahí nos agarramos. Pero es que el doctor, es que aquí dice y aquí dice, y la escritura dice, no habrá mujer que aborte, no habrá mujer que aborte. Y ahí tengo a mi hija. Y con mi hijo Enrique, 2 doctores me lo pronunciaron muerto en el vientre de su madre. 2 doctores, uno en Estados Unidos, uno en México. O sea, ya cuando te dicen algo así, y me acuerdo que el doctor nos dijo, si esto y esto y esto, es porque ya no hay nada. Y encima de eso se le viene a mi mujer un
un flujo de sangre enorme, dramático, pero estaba la promesa. ¿Me entiendes? Ese chamaco ya me dio 4 nietos. Y mi hija Stephanie, estaba en Guadalajara en un congreso que estábamos llevando a cabo con unos amigos, y me avisan que la niña está en el hospital y me dan los síntomas. Había un doctor militar ahí que me estaba apoyando, y obviamente los doctores en Parral con mi esposa, y la conclusión fue obvia y contundente: es meningitis cerebral. Cancelé todo. En la madrugada me subo a un avión, voy volando en el camino con una angustia que, pues usted sabe lo que se siente cuando un hijo está en peligro. Y yo voy orando y clamando, y me acuerdo que llegó un momento, lo recuerdo perfectamente bien la escena, cuando supe que mi padre me había oído. Cuando llegué a Parral, mi niña estaba en la casa perfectamente normal, tiene maestría, le va a tirar a su doctorado y es nuestra jefa de editores en el sistema educativo Libros Águila. ¿Sí? Ella debió de haber quedado muy dañada en muchos sentidos. Y a mi hijo Marcos, cuando tenía aproximadamente 1 año, lo saqué del fondo de una piscina. Debió haberse muerto. Pero nosotros nunca hemos operado en ese lugar donde opera todo el mundo. ¿Sí? Mire, yo no tengo nada en contra de doctores, no me malinterprete, pero yo nunca voy a ir primero con el doctor. Nunca. Y gracias a Dios por los doctores, y hay unos doctores con una fe tremenda. Un amigo mío que es un doctor y sana más gente por oración de lo que sana por medicina, y gloria a Dios. Pero, diga conmigo, pero yo no soy como el resto del mundo. O sea, yo tengo acceso a Dios. Tú tienes acceso a Dios. Tú tienes más de 8,000 promesas, que todas son sí y todas son amén por medio de ti. Así dice mi Biblia, ¿verdad? 2 de Corintios. Todas las promesas de Dios son en Él, amén. En Él sí, en Él amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Todas. Entonces mi pregunta fuerte es, ese órgano es que ya, pastor, ya tiene que terminar, ¿verdad? No, es que cuando tienes mi edad, te vuelves un poquito rebelde. Pero no, sí te voy a hacer caso, tranquilo. Si esto es cierto, ¿por qué sigo permitiendo y a veces insistiendo en que haya lagunas en mi vida donde Dios no esté incluido? ¿Por qué sigo permitiendo e insistiendo que haya costumbres en mi vida que no nacieron de Dios, que nacieron de mi familia, que nacieron de mi barrio, que nacieron de mi pandilla con la que crecí? ¿Por qué sigo yo operando en cosas pequeñas o grandes en maneras que Dios no me ha enseñado? De eso se trata todo esto que hacemos, es de destetarnos de este mundo, de extraernos de todo aquello de donde éramos, pero ya no somos. Porque hemos sido nosotros redimidos y hemos sido apartados. Y la Escritura dice: a los que Dios dice llamó, a estos los predestinó, dice, a los que antes conoció, para que fueran hechos conformes a su imagen. De hecho, esto es la razón por la cual yo publico libros de educación cristiana. Esta es la razón por la cual hemos desarrollado todo un sistema espectacular, porque nosotros sabemos que Dios ha destinado a esos niños a ser una copia de Jesús. Y ese es tu destino. A los que antes conoció, a ellos, dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a ellos, dice, los justificó y luego los glorificó. Entonces yo quiero cerrar con nosotros llegando a una conclusión acerca de nuestras propias vidas. De que yo no sé cómo, Señor, obviamente sé con quién, aunque no sé todos los detalles del cómo. Yo voy a sacar
o más bien yo voy a llenar cada hueco de mi caminar, de mi vida, de ti. No quiero huecos oscuros, no quiero faltas de luz, no quiero nada donde Dios no está en mí, ni en cómo trabajo, ni en cómo conduzco mi automóvil. Algunos de ustedes necesitan que el Espíritu Santo entre en su coche de plano, ¿o no? Hay algunos que manejan como si tuvieran 3 demonios y lo hacen en el nombre de Cristo, ¿verdad? Le leen Deuteronomio 28 a las partes feas al de enfrente porque está ahí esperando y el semáforo ya se cambió a verde y pip, pip, pip. ¿Y qué Dios no debe de ser parte de cómo yo manejo mi automóvil? Dice, ay pastor, sí, ahí. Es de cuando yo limpio mi casa o cuando yo tengo que escoger cuál deuda pagar, Dios no va a estar en esa parte. Sean santos, dice, yo los escogí a ustedes y los saqué de Egipto, los saqué de la miseria de su vida sin Cristo, y así como yo soy santo, completamente aparte, ustedes son para mi uso exclusivo, así que sean ustedes santos también. Ponte de pie, vamos a orar. Le preguntaron a Ralph Mahoney, uno de los grandes maestros de la Biblia de siglos enteros, el autor del Cayado del Pastor, que qué era la clave para un avivamiento continuo, y él dijo: arrepentimiento diario. Le preguntaron al doctor Cho, el pastor de la iglesia más grande de la historia del cristianismo, ¿por qué ora él 3 horas al día? Le dijo: la primera razón es para arrepentirme de mis pecados. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio profundo y determinante de cómo pienso, ¿sí? Y aquí tenemos muchas cosas que necesitamos acabar de aventar, ¿sí o no? Entonces vamos a orar y decirle: perdóname, Señor. Y el Espíritu Santo te va a mostrar algunas cosas específicas donde tú le has dicho: aquí no te metas. Y tú le vas a decir: ¿sabes qué, Señor? Esto también te pertenece. Y también aquí tú tienes el mando, y también aquí hay promesas tuyas. No quiero ningún espacio oscuro. No quiero ningún lugar de mi vida donde tú no estés. No quiero, Señor, nada de lo que yo aprendí antes de conocerte, nada de lo que yo he aprendido de la cultura que me rodea. No quiero nada, Señor, porque yo soy de uso exclusivo tuyo. Quiero que lo llenes todo. Así que te pido: perdóname, Señor. He hecho muchas cosas sin pensar o según el criterio, Señor, que mi familia o que mis amigos o que mi escuela. Pero quiero que le digas en voz alta: pero yo soy tuyo, Señor. Díselo fuerte: yo soy tuyo, de uso exclusivo, santo porque tú eres santo. Llena cada rincón de mi vida. Mi alma efectivamente arde por más de ti. Cada espacio, cada hueco, cada lugar vacío, llénalo tú, Señor, con tu presencia, con tu voluntad, con tu promesa, con tu poder, con tu gloria. No quiero que nada en mí se parezca a lo que fui. Quiero que todo se parezca a Jesús. En el nombre de Jesús. Así, con tus ojos cerrados, rápidamente. ¿Habrá alguna persona aquí que todavía no rindes tu vida a Jesús? Porque todo lo que yo he hablado es para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Aquellos que le han dicho al Señor sí. Cuando Jesús voltea y te dice: sígueme, y tú volteas y dices: sí, Señor, y lo sigues y dejas atrás tu vida para seguirlo a Él. Así lo hizo Pedro, así lo hizo Mateo, así lo hicieron tantos, y así lo vas a hacer tú el día de hoy. Jesús te está llamando, pero no te va a obligar. Pero si tú hoy quieres responderle y decirle: sí, Señor, yo voy a seguirte, yo voy a creer en ti, tú vas a ser la única razón de mi vida,
Entonces te pido que levantes bien en alto tu mano y que ores conmigo. Sí veo varias manos. Hay algunos que lo están haciendo, es primera vez en tu vida que has hecho esto. Mantén tu mano en alto y dile: yo creo en ti, Jesús. Yo creo que eres el Hijo de Dios, el Redentor. Yo creo que pagaste mis culpas y llevaste mi castigo. Y hoy te rindo mi corazón. Hoy te abro mi corazón para que entres en mí. Y a partir de este día, yo te seguiré. A partir de este día, soy de tu uso exclusivo. Amén. Permítame orar por usted. Padre, tantos hombres y mujeres y niños y jóvenes aquí que te estamos diciendo sí. Te pido, Señor, que los llenes de tu espíritu, que abras su entendimiento para conocer tus propósitos y tu voluntad, para ver aquellas partes de sus vidas que tú quieres llenar, Señor. Bendigo, Señor, esta iglesia y pido, Señor, que el propósito tuyo de que todos nosotros seamos un reflejo de Jesús se cumpla cabalmente en esta comunidad. Lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias.